Este es un espacio seguro. Aquí hablamos con el corazón, sin máscaras. Si escuchas, hazlo con el alma abierta. Respetamos el proceso y el camino de cada uno. Las opiniones de nuestros invitados son personales. Este contenido no sustituye la consulta médica o psicológica profesional. Si lo necesitas, busca ayuda calificada. Experiencias que sanan, historias que transforman vidas. De la adversidad nace la oportunidad. En cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Bendita la hora podcast. De las pruebas nacen las lecciones. Hay momentos en los que la vida nos obliga a detenernos y nos recuerda lo que verdaderamente es importante. Mi invitada de este episodio fue durante muchos años uno de los rostros más queridos de la televisión costarricense. Una mujer que se ganó a miles con su carisma, su cercanía y su capacidad de conectar con el público, con la gente. Sin embargo, detrás de la sonrisa frente a las cámaras, la vida le ha presentado algunas grandes pruebas. Una de ellas fue una cirugía estética con complicaciones que estuvo a punto de costarle la vida. Una experiencia que transformó su manera de ver la existencia, sus prioridades y su forma de agradecer cada nuevo día. También ha vivido el desafío de cerrar ciclos profesionales, de descubrirse más allá de los reflectores y encontrar en su fe la fortaleza para comprender que incluso en los momentos más difíciles, estos pueden tener un propósito. Hoy queremos conocer no solo a la comunicadora, a esa exitosa figura de televisión, sino que también a la mujer, a la madre y al ser humano que descubrió que después de las pruebas más difíciles también puede existir una nueva oportunidad. Le doy la más calurosa bienvenida a una mujer que Costa Rica recibió durante años en sus hogares y que hoy abre su corazón en Bendita la Hora. Bienvenida, mi querida Maricruz Leiva. Hola, mi Cris, querido, ¿cómo estás? Ay, ¿dónde está esa mujer? Yo decía, ¿quién es esa mujer tan linda que habla, Cris? ¿Dónde está? Yo la quiero conocer. No, muchas Pues gracias tú, por esas palabras. Muchas gracias, mi Cris, de verdad, por esas palabras, de verdad. Que estuvimos no, tanto tiempo, Mari, además, trabajando juntos, además. muy agradecido por este espacio, por este tiempo, por la plática que nos vas a conceder y recordando muy buenos tiempos y dándole gracias a Dios que tantos años después aquí seguimos y que hay un cariño, una amistad, que nos vemos allá como cada 6 meses, cada año. Por lo menos una vez al año en el desayuno aquí en mi casa. Exactamente. Y que uno sigue ahí y esas son las cosas que esta mañana cuando yo estaba entrenando y ayer que pasé preparando pues esta plática contigo para honrar este tiempo, le agradecía a Dios que pueden haber muchos trabajos, muchas situaciones, muchas cosas. Sin embargo, hay gente que elige estar y tú eres una de ellas. Así que muchas gracias. Bienvenida de nuevo a Bendita la Hora. Y pues vamos a iniciar a lo que, como Entrémosle de decimos una en vez. México, a lo que te truje tencha. Aquí tencha Mari, es otra cosa, mexicanos, tencha es otra cosa. Ahí le preguntas a Ma- Cris después. Mari, durante muchos años, pues Costa Rica te conoció como una mujer fuerte, directa, con una personalidad que generaba admiración en unos y pues no faltaba quien, ¿verdad? Gracias a Dios todavía no había tantas redes sociales, pero a uno que otro que no estaba de acuerdo. Pero siempre me he preguntado algo, pues que muchas personas, me puse en el lugar del público, eh, se habrán cuestionado cuando se apagaban las cámaras y llegabas a tu casa, quién era realmente Maricruz Leiva. Bueno, qué interesante eso que decís, Cris, porque, bueno, efectivamente, fueron muchísimos años en Canal 7, ¿verdad? Después en Canal 6 también, cuando salí el 7, ¿verdad?
o cuando me salieron, de ahí, siempre una mujer súper entregada, súper controversial, como decís vos, montones de gente que, que me amaba, o sea, el que me amaba realmente, pero el que no, era igual de intenso, ¿verdad? Y yo siempre he creído que eran más los que me amaban que los que no, siempre he creído eso, ¿verdad? O por lo menos quiero creerlo, pero yo creo que sí, hasta la fecha le agradezco a la gente ese cariño tan desinteresado que te muestran, ¿verdad? Es un cariño gratuito que uno debe agradecer y yo se lo agradezco todavía a la gente. Y bueno, ¿quién era yo? La misma persona que me veían en televisión. Por eso es que tal vez yo en el momento en que empecé en televisión fue que causé tanta roncha, porque digamos, empezando el año, el siglo XXI, ¿verdad? El año 2000, la gente en Costa Rica no estaba acostumbrada a tanta espontaneidad en una presentadora de televisión. Era más bien la típica Miss Costa Rica, que salía de Miss Costa Rica y la contrataban en la televisión y eran perfectas, divinas, bien peinadas, eh, jamás un grito, Dios guarde, ¿verdad? Y llega Maricruz Leiva y yo soy todo lo contrario, gritona, extrovertida, decía lo que pensaba, no tenía filtros. A ver, y nunca fui grosera, como hay gente que no tiene filtros para decir las cosas, pero yo nunca en el mal camino, sino en el buen camino, vacilando. O sea, lo mismo era hablar de sexo que hablar de la vida, de los amistad. No tenía filtro con eso y tal vez la gente en ese momento no estaba muy acostumbrada a eso, pero creo que efectivamente eso fue lo que hizo que yo pusiera eh, un estilo totalmente diferente y el que me amó por eso. Y el que no me amó precisamente por esa franqueza o esa manera de ser mía. Y era muy divertido porque yo llegaba a casa y seguía siendo exactamente la misma Maricruz, vacilona, divertida, gritona, molestona, de todo, ¿verdad? Y yo creo que por eso mi esposo siempre ha estado conmigo porque de alguna forma lo hago reír y pasa un buen rato conmigo. Y además era la mamá, ¿verdad? Yo siempre tuve muy claro que yo trabajaba por mis hijos. O sea, yo a la gente le decía, a ver, yo trasnocho, yo viajo, o sea, vos te acordás, Cris, o sea, había días que en Costa Rica yo no pasaba un fin de semana, o estaba en Brasil, o estaba en Miami, o estaba en España, o estaba en las islas, o sea, era una locura de ritmo de vida que llevábamos nosotros, ¿verdad? Pero al final y al cabo, todo lo que yo hacía era porque era una mamá construyendo un hogar con mi esposo y construyéndole una vida la mejor posible a mis hijos, ¿verdad? Dándole como todo papá que quiere lo mejor para sus hijos y que trabaja de sol a sol por darle lo mejor a sus hijos. Y cuando digo lo mejor, no solo en la parte económica, en los momentos bonitos de apoyo, de todo, pues siempre trataba de ser esa mamá. Y esa era Maricruz en realidad, ¿verdad? Tan natural como ahorita que nos está recibiendo en la cama para Así, estar bien comodita. yo le dije a Cris, yo le dije a Cris, ay Cris, estoy en la cama. Es que Cris me dijo, póngase en un lugar cómodo. Ah, pues me pongo en la cama, aquí. Pues muy Y, bien. y me Yo te encierro lo, para que el perro no me esté molestando. Pues si no es que estaría encima mío, ¿verdad? Yo te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque exactamente, tú rompiste eso. Incluso es muy curioso porque a veces uno descubre que hay personas que son como un personaje en la televisión. Entonces mucha gente tal vez tiene esa idea. Y yo quería que tú lo dijeras, siempre eres tal cual. A hoy día, Maricruz es la misma que hace 20 y tantos años veíamos en televisión. Yo me acuerdo en Televisa yo tenía un compañero que pero era que yo decía, pero ¿cómo trabaja en tele si no habla, es callado, es retímido? Pero decían 5 4 3 2 1 y era como que le habían metido un cachiflín, ¿verdad? Se Pero transformaba. pero era un personaje. Entonces, Sí. una vez hablando yo con él, le decía, oye, es que tú no sabes, tú tienes que llevar un curso con una amiga que yo tengo en Costa Rica porque ella es lo más auténtico que hay. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa que yo me desinhibo todavía un poco más con los reflectores, porque no le tengo miedo a la cámara, le tengo miedo a la gente, pero tú eres tú y sigues siendo tú. Y a pesar de lo que vamos a hablar hoy y que la vida te la ha puesto complicada, por decirlo así, o has tenido que enfrentar cosas, sigues siendo tú. Bueno, gracias Entonces, a Dios. empezamos por eso.
Pero bueno, Ari, vamos a algo que mencionaste ahorita. Hay pérdidas de que la gente habla poco, pero me encantó cuando previamente conversamos y me dijiste, yo quiero hablar de esto. Por lo general podemos perder una relación, perder un ser querido, también perder una etapa de la vida en donde habíamos construido identidad. Tú has comentado que tu salida de la televisión fue prácticamente traumática. Fue ¿Quién durísima. era Maricruz el día después de dejar el set y entender que esa etapa se había finalizado, Mari? O por lo menos en ese lugar donde con tanta fama no habían tantas redes, creo que también Dios fue muy generoso porque nos dio en un tiempo donde la gente veía televisión, ¿verdad? Exacto, exactamente. Bueno, eso que decís vos es totalmente cierto. En ese momento no había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales, había correo electrónico, después empezó a haber WhatsApp. Primero mensajes de texto de eso, SMS, después WhatsApp, ¿verdad? Ya es muy vacilón porque en los primeros años de Facebook y de redes sociales, yo inclusive estando en la televisión no abrí redes sociales. Yo abrí mis redes sociales, imagínate, abrí mis redes sociales en el 2016. Yo, o sea, no tenía, a mí me parecía como raro tener un fanpage. Yo decía, como que yo, es como, era como extraño. Después yo lo abrí, inclusive muchos años después de haber salido de Canal 7. Pero eso que decís vos es muy cierto, porque uno, de alguna manera, entrega alma, vida y corazón a un trabajo, pero no solo a un trabajo. Uno por alguna razón cree que esa es la vida, ¿verdad? Esa es la vida. Y no, esa no es tu vida. O sea, vos sos quien le da vida a las cosas que haces en un trabajo. Esa es la diferencia. Pero vos sos quien hace esa diferencia. Vos sos quien pone la chispa, quien pone la creatividad, quien pone el trabajo, quien hace los reportajes, quien ejerce como periodista o como productor o como presentador de televisión. Sos vos. Y esa creatividad y todo ese trabajo que vos entregás, puedes hacerlo ahí o puedes hacerlo donde estés, así sea vendiendo chayotes, trabajando en un bar, limpiando una casa. Al final y al cabo siempre vas a ser la misma persona que trabaja con música y con entrega. Para mí fue muy difícil, efectivamente, porque, a ver, yo empecé en el año 2000 en Canal 7 cuando yo venía llegando de Estados Unidos. Mis hijos eran bebés, o sea, Eric tenía año y medio de nacido, Marie Claire tenía 4 años, acababa de cumplir Marie Claire. Imagínate, eran babies. Y yo vacilo porque yo les digo a la gente que Marie Claire y Eric crecieron viendo trabajar a una mamá sábados, domingos, vos te acordás, feriados, yo no tenía navidades, cuando todo el mundo estaba descansando, Maricruz estaba trabajando porque en ese año precisamente, en el 2001 empezó el Chinamo. Entonces tenía que estar en Chinamos, después en Toros, en Semana Santa, en Topecar. Cuando todo el mundo estaba en familia, Maricruz estaba trabajando. Y ellos crecieron con una mamá trabajando y de alguna manera seguramente pensaron que esa era la familia, que eso era normal en una familia, un papá o una mamá siempre trabajando. Entonces, claro, cuando vos le has entregado tanto a un lugar y de un momento a otro el lugar te dice que ya no te necesita, que ya no te quiere, por las razones que sea, porque tienen razón o porque no tengan razón, no importa, eso, Cris, es como un divorcio. Y es como, yo le digo a la gente, es como un divorcio en el que vos tenés que llevar etapas para poder superar la salida. Yo conozco gente, de verdad te lo digo, conozco gente que ha dejado trabajos y son 20 años y siguen con, dame un segundo que se me pasa, y siguen con, con aquello, como decíamos cuando yo trabajaba en el periódico al día, suéltame, pesado, suéltame, o sea, con aquella frustración. ¿Por qué? Porque creen que su vida y su felicidad dependía del trabajo, pero no. Resulta que hay vida después del trabajo. Yo se lo di un día de esos a un periodista que después de muchos años salió de Canal 7 y yo le escribí por aparte y yo le puse, ¿hay vida después de la tele? Claro que sí. ¿Hay vida después de todo esto que has hecho? Claro que sí hay. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros primero tenemos que valorarnos nosotros y valorar todo el trabajo que hiciste. Cuando vos te entregaste, digamos, yo no me arrepiento, Cris, de haberme entregado como me entregué en Canal 7. Hay mucha gente que
que me decía, ¿ves? Eso le pasa. Uno no tiene, no tiene por qué hacerlo, porque después te desechan. Bueno, a ver, las empresas tendrán su manera de, si una persona ya no quiere o ya no sirve o ya no calza, uno entiende eso, ¿verdad? Pero mira, es que yo no creo que haya sido un error que yo me haya entregado con la mística que me entregué, con el amor y con todo lo que hice. A mí me encanta lo que hice y yo le doy gracias a Dios y, y siempre le daré gracias a la familia Picado, digamos, por haberme dado la oportunidad, porque eso, al final y al cabo, eh, influyó en quién soy yo hoy en día, en la persona que aprendí a ser, que crecí como ser humano, como profesional, como mujer, como mamá, como muchas cosas. Pero el vacilón aquí es que efectivamente la gente muchas veces se muere, aquello es como un milagro. Yo me acuerdo las primeras veces que cuando yo salí, el día después, que decís vos, yo, no el día después, 2 años después, Cris, yo no podía, yo no veía Canal 7. Durante muchos años yo no vi Canal 7. No lo vi porque a mí me dolía. Porque eso es como cuando uno dice, ay, pero es que yo te amo. Sí, pero yo no te amo. Por eso digo que es como un divorcio. Pero no me dejes, pero es que yo te tengo que dar. No, pero por favor, es que mi vida sos vos. Sí, pero mi vida no sos vos. Entonces es cuando uno como ser humano tiene que hacer un alto y decir, no, o sea, eso fue una etapa muy linda de tu vida, dale gracias a Dios por eso y veamos qué viene ahora, ¿verdad? Ahí en el que viene ahora, esa es la parte de las partes más bonitas que puede tener un ser humano, que si uno, ¿verdad?, la toma con seriedad y la coge, ay, uno puede volar. A mí me hace gracia porque yo me acuerdo que yo después yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este tiempo? Bueno, obviamente quería buscar trabajo, era lo primero, quería buscar trabajo, ¿verdad? Y yo en aquel momento empecé a trabajar, me llamaron unos amigos para hacer el mercadeo de un restaurante muy famoso en Costa Rica, no sé si te acuerdas de Fogo Brasil, Cris. Ujú. Y bueno, yo empecé a trabajar con ellos y fue un reto muy bonito porque nos tocaba precisamente el Mundial 2014, que fue el mejor Mundial de Costa Rica, digamos, y a mí me tocó, imagínate, Fogo Brasil, que era un rodicio brasileño, y el Mundial era en Brasil además, y Costa Rica iba como seleccionada también, entonces todo lo que hicimos fue muy bonito. Pero además me metí a estudiar, Cris, porque yo en ese momento dije, bueno, y ahora que tengo tanto tiempo, y no estoy trabajando tan, digamos, con horario tan Ujú. rígido, voy a volver al estudio. Y me acuerdo que un amigo me dijo, Juan Pablo García, que él es sommelier, y me dice, a vos siempre te ha gustado el vino, ¿por qué no te metes a hacer un curso de sommelier? Un cursito, ¿verdad? El vacilón es que yo en ese momento dije, ay, sí, un cursito de vinos. El vacilón es que yo dije, ay, sí, qué bonito, debe ser un cursito de vinos, ¿verdad? Y me inscribí en la EAS de Argentina, que tenía sede en Costa Rica, en la Universidad Politécnica, sin saber en lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Porque yo además, no, yo iba a hacer un cursito de vinos y al final me estaba matriculando para graduarme como sommelier profesional, ¿verdad? Lo cual Guau. sí, fue algo fenomenal porque yo te puedo decir que en mi vida yo había estudiado una carrera tan intensa, o sea, a ver, yo pasé por la universidad, licenciatura, tengo maestría, pero nada de eso se compara al estudio tan intenso de haberme metido a estudiar sommelier. Y eso reinventó mi vida. Primero porque me hizo distraerme, ocupaba todo el tiempo de mi vida porque obviamente estudiaba a las 6 de la mañana, o sea, a veces hasta la madrugada cuando tenía exámenes, o sea, todo el día, fines de semana, haciendo prácticas con mis compañeros, pero fue una etapa tan bonita porque me reinventé como ser humano. O sea, olvidé la televisión en una cosa que no tenía que ver ni con comunicación, ni con periodismo, ni con televisión, ni con programas de farándula, nada. Era un mundo de enogastronomía. Aunque bueno, los sommeliers somos comunicadores, ¿verdad? Del patrimonio enogastronómico de los países, pero era algo totalmente diferente. Y ahí yo me di cuenta, Cris, que efectivamente hay algo después de lo que hayas hecho vos, que le entregaste alma, vida y corazón y que de por sí tenés que dejar en algún momento o te obligaron a dejarlo o las circunstancias te obligó o lo que sea. Llámese un trabajo, una relación,
te viniste de un país a otro, lo que sea, uno efectivamente puede comenzar. Y lo más bonito es que cuando uno abraza esa realidad y se impone esos retos tan bonitos para el futuro, ay, Cris, eso es algo tan bonito. O sea, eso es como volver a empezar. Es que no hay nada más lindo cuando usted tiene una ilusión de volver a empezar algo, usted dice, o sea, uno se siente con una ilusión y yo en ese momento me sentía así de ilusionada Y porque que estaba también, empezando. también, Mari, me imagino que te demostró que tal vez uno se encasilla y uno dice, es que yo solo puedo hacer esto y Me pues fueron pasó, muchos años. Y luego, pues tienes habilidades para muchas otras cosas, ¿no? me Eh, pasó, te digo que me pasó porque yo me acuerdo que yo me puse un día orando, yo dije, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que eso es lo que soy yo, eso es lo que yo sé hacer. Yo soy periodista, yo soy comunicadora, yo sé hacer televisión, eso es quien soy yo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y fue como que Dios me dijo, no, mamita, eso no es usted. Ustedes, eso es solo una parte de lo que usted puede ser o de lo que usted es. Y además, usted no es la televisión, usted es su capacidad de poder trabajar en un medio, pero es la capacidad y el montón de dones que usted tiene que puede aplicarlos en televisión o puede aplicarlos en la academia, como hago ahora, digamos, durante 8 años he sido profesora que me encanta descubrir que soy excelente profesora y que me encanta ser profesora en la parte de sommeliería o dando catas o comunicando, o sea, un montón de cosas. Y efectivamente, vos sos más que lo que vos crees que sos. Podés coger todos tus dones y ver para qué sos bueno. qué Es belleza de reinventarse. mensaje. A ver, número uno, uno es quien es y no depende de dónde está. Número dos, que nos dejas es siempre del máximo y agradezca, porque si usted pasó por un lugar y dio el máximo, tiene que sentirse honrado, haya pasado lo que haya pasado, porque usted estaba ahí para dar lo máximo. En ese Es momento le correcto. pagaban por dar lo máximo. Ujú. Número tres, qué lindo que a veces suceden cosas que en el momento no entendemos, pero nos llevan a descubrir otros dones. Anoten esas 3 lecciones, a mí me han agarrado aquí y me han abofeteado sin darse cuenta y agarro para mi saco, porque al final Dios le habla a uno de muchas maneras y son 3 lecciones, imagínense, este, vamos iniciando y 3 grandes lecciones que todos tenemos que tomar en cuenta. Gracias por ello, Mari. ¿Hubo algún momento en el que tuviste ansiedad de, y ahora cómo consigo trabajo o ahora qué voy a hacer? Porque me imagino que lo primero que uno hace es decir, bueno, pues voy a buscar en otra televisora, el país es muy reducido, no hay tantos canales, o sentiste, por ejemplo, Me dijeron, todo eso me dijeron. Todo eso me wow, dijeron, efectivamente, por supuesto, Cris, somos seres humanos y por más creyente, vea, yo soy una mujer sumamente creyente, cristiana, que trato de verdad lo máximo cumplirle a Dios, de verdad, yo le digo a la gente, vea, yo trato de pecar lo menos posible, de los 10 mandamientos, póngamelos todos, menos no matarás, pero yo de verdad, yo digo, Señor, ayúdame a ser una verdadera cristiana, de verdad. Obviamente voy a pecar, voy a dudar como ser humano. Pues como ser humano, ¿qué pasó? Tuve mucho miedo, Cris. Eric, cuando yo salí de Canal 7, es muy rico tener un sueldo que te llega todos los meses, ¿verdad? Pase lo que pase, te llega un sueldo. Y Eric, en ese momento, Marie apenas estaba graduándose del high school, del colegio, del senior, y Eric estaba en el colegio, le faltaba todavía, estaba como a mediados enero, de, sí, exactamente, todavía le faltaba senior 4, estaba en senior 4, le faltaba senior 5 y senior 6, le faltaba. Y yo me acuerdo que yo dije, porque yo era la que pagaba el colegio de mis hijos, o sea, porque mi hogar, la plata es de uno solo, aquí no es de mi plata mía, no, no, es de un hogar. Entonces, pero obviamente nosotros hacemos buchaca y entonces Fernando decía, gordita, yo voy a pagar la casa, Ángela, ok, perfecto, yo pago colegio, yo pago, ¿verdad? Nosotros hacemos eso.
Y de ahí, cuando usted se queda sin un salario, es lo primero que piensa uno siempre en no afectar a los hijos, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa si no puedo seguir pagando el colegio? ¿Qué pasa? El qué, ¿y qué pasa? El qué pasa, ¿verdad? Uno se llena y se suelta a la loca de la choza, ¿verdad? La loca de la casa. Que la loca no era yo, la loca era la mente, ¿verdad? Y entonces, es muy duro porque empieza uno a sufrir de sustos, de ansiedades, de un montón de cosas. Entonces, bueno, lo primero, yo dije, Señor, nunca me has fallado el día de hoy, ¿verdad? Y, y entonces, como dice Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, confío en Dios de que me va a seguir ayudando de ahora en adelante. Eso, obviamente, buscar qué hacer. Yo tenía bastante tiempo de haber formado en ese momento una agencia de comunicación con un socio que tenía yo en ese momento. Y bueno, fue ponerle más ganas, echarle más ganas a lo que estábamos haciendo. Y bueno, me apareció además también los trabajos de mercadeo con esta gente. Y al mismo tiempo empecé también a estudiar somelería. Claro que uno tiene miedo, claro que uno se llena de ansiedad, pero uno tiene que controlar esa ansiedad, tiene que controlar los pensamientos negativos. Yo a la gente le digo, vea, en el momento en que a usted le llegue un pensamiento negativo, por favor, quítelo y traiga inmediatamente un pensamiento positivo. En mi caso, digamos, yo que creo en Dios, cuando tengo temores de no solo el futuro, sino del presente, el futuro, de todos los temores que uno tiene, de que, ¿qué pasa si estoy enfermo? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si es cáncer? ¿Qué pasa si me echa? Todos los que, todo eso, uno tiene que acordarse. En mi caso, yo me acuerdo lo que dice la palabra de Dios, donde primero deje las cargas en Dios. Después, ¿para qué se preocupa por el mañana si ya el presente, como dice Jesús, tiene su propio yugo? Preocúpese por hoy, mañana veremos qué hay, ¿verdad? Y tercero, Dios me ha dicho, confíe en mí. Así se vea negra la noche, se vea aquello terrible, confíe en mí, ore y confíe en mí. Y eso es lo que yo trato de hacer. Pues cada vez que me viene un pensamiento negativo, yo traigo un pensamiento positivo. Cuando tengo miedo, por ejemplo, de que como toda mamá, ¿verdad? Con los hijos, que los hijos se van, salen, andan en otro país o andan trabajando y uno oye que cosas feas, accidentes de tránsito. Yo que pasé por un accidente de tránsito, Cris, o sea, esos son traumas que no es sencillo, Cris, quitarlos en serio, es muy difícil llevar esa carga. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es traer algún versículo de la Biblia inmediatamente que a mí me dé paz. Entonces, yo inmediatamente recurro generalmente al Salmo 27, al Salmo 91, al Salmo 23, pero además tengo un rema, que una vez te lo pasé a vos, Cris, yo te lo pasé una vez. Tengo un rema que ese es como decirte, el que yo siempre le digo a Dios, usted lo prometió, y la Biblia dice que lo que Dios promete es un sí y un amén, que Dios no miente. Si Él prometió algo, lo da. Y en Jeremías 29:11 dice que yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son planes de bien, no planes de calamidad ni de mal. O sea, Dios quiere decir que Dios tiene un plan bueno para mí. No, ahí no hay nada malo. Es un plan bueno para darme, primero que todo, un futuro. O sea, voy a tener futuro y una esperanza. Entonces yo todos los días lo rezo, porque, o sea, así, tal cual, lo rezo, porque yo sé los pensamientos que tengo por ustedes, los planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Yo siempre le digo a Dios, Señor, sí tengo futuro, porque usted me prometió un futuro. Y esa esperanza que usted me dice es la que yo me agarro, Cris, y yo me agarro, y vieras que así domino la ansiedad. Además de que tengo mis cosas naturales, porque yo procuro no tomar cosas ansiolíticos. A ver, el que necesita ayuda psiquiátrica, yo tuve mucho tiempo ayuda psiquiátrica después de pasar todo lo que ha pasado, después de salir del hospital, del accidente de tránsito, todo eso, obviamente, necesité ayuda psiquiátrica y como le decía yo a la doctora, voy a ser buena paciente, me voy a completar los tratamientos y lo hice, ¿verdad? Pero digamos, después de eso yo empecé con la terapia de los aceites esenciales, hago mucho ejercicio,
la meditación diaria que hago yo en la mañana y en la noche, yo me tomo mi tiempo, de verdad. Esa carrera que tiene todo el mundo, que no puede sacar un segundo para tener paz, hay que pararla, Cris, hay que pararla. Entonces, yo apenas que me levanto, yo pongo un devocional, que es el del Pastor Mao, siempre, siempre lo pongo. Y en la noche, antes de acostarme, pongo otro devocional, que es el del Pastor Rodrigo Riaño, y también vienes que me tomo mi tiempo para hacer alabanza y para orar. O sea, yo digo, tengo que dedicar porque necesito frenar la ansiedad y todo. Y es que hasta neurológicamente hablando y científicamente hablando, la ciencia ha demostrado que cuando usted hace esas pausas y sobre todo cuando usted tiene, la ciencia ha demostrado que cuando un ser humano ora, tiene fe y se agarra de, o sea, de una espiritualidad. Yo digo, digamos, en mi parte, yo el cristianismo, obviamente, pero asumo que otras personas, no sé, yo, ¿verdad? No sé, pero cuando una persona tiene espiritualidad, su cerebro empieza a calmarse y, y las conexiones neuronales se vuelven a ligar. Entonces es muy, muy interesante esa es la manera, Cris, en que yo puedo dominar, digamos, toda esta parte, porque el estilo de vida de hoy en día de los seres humanos es sumamente demandante, Cris. Es sumamente demandante. Hay una competencia de muchas cosas. Las redes sociales me parece que no le hacen bien a mucha gente, sobre todo a las nuevas generaciones, que lo único que quieren es una gratificación inmediata, que además necesitan de alguna manera ser la persona que ven en Facebook o en Instagram enseñando que está viajando por 10 países, aunque no conozca ninguno, solo nada más llegó, tocó, se tomó la foto, se jaló, tocó, ¿verdad? Pero es esa cosa de mostrar, de mire que soy exitoso, soy la más linda, soy la más rica, entonces ves a las muchachas deschingándose para qué, para encontrar además como no solo obviamente gratificación en todo inmediata, pero además esa aceptación que andan buscando y todo eso hay que pararlo, Cris. Yo creo que hay que bajar las revoluciones para de verdad poder encontrar de alguna forma la paz y poder Sí, hay que manejar esa volver a ansiedad. uno, Hay que hay volver que a uno. volver a uno, pero la mayoría no se da cuenta porque está dejándose llevar, pues, por todo lo que está alrededor, ¿verdad? Y es como un robot automático. Trabajo, los niños, el esposo, lo que sea, la familia y demás. Entonces, como que mucha gente de pronto no se toma eh, conciencia de ese tipo de cosas. Mari, em, leyendo una entrevista de lo que sucedió por tu cirugía, dijiste en aquel entonces, bueno, tuve el 40% quemado del cuerpo y no morí. Yo quería saber, qué conversaciones tuviste con Dios en esos momentos donde de pronto uno dice, me imagino, no lo sé, bueno, yo soy más humano, pero yo hubiera dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿Y ahora qué pasó? No sé si tú lo hiciste, pero entonces, ¿cómo era la conversación que tú tuviste con Dios? Porque yo entiendo que esa fe que admiro tanto en ti fue la que definitivamente te tiene hoy pudiendo tener esta conversación acá. Bueno, muy importante para la gente, tal vez que vea esto, que no esté en Costa Rica y que tal vez no me conoce, que no sabe, efectivamente, en el 2018 me sometí a una cirugía estética. Iba a ser una lipo pequeñita, supuestamente, para quitarme los gorditos de aquí y del brazo, ¿verdad? Y bueno, la doctora hizo lo que hizo, me quemó el 40% del cuerpo. En la lectura, en la bibliografía médica, no existe, no existen seres humanos que hayan sobrevivido a una quemada así, porque un cuerpo después del 20% de quemadura puede entrar en shock todo a nivel sistémico, de deshidratación, de todo, y las personas mueren. Yo tenía el 40% del cuerpo quemado y sobreviví con graves lesiones y hasta el día las secuelas
son terribles, que por cierto, mañana tengo cita en la unidad de quemados del San Juan de Dios en la mañana. Tengo la cita anual y hasta el día de hoy tengo secuelas horribles, gravísimas. El dolor no se quita, el ardor no se quita, el dolor neuropático es terrible, pero así vivo y eso no va a impedir que yo sea una persona feliz y agradecida y todo. Y efectivamente, Cris, después de que yo pasé por todo eso, primero el sentimiento de culpa, porque, a ver, además, como yo era una figura pública, la gente, muy cruel, en ese momento en Facebook, la gente, mucha gente se burlaba y te hace sentir como que vos sos la culpable. Nadie la tiene por vanidosa. A ver, como que si la vanidad fuera un pecado. O sea, que yo sepa, todo el mundo es vanidoso en algún grado, unos más que otros. Y a mí me encanta ser vanidosa, me fascina verme bien, oler lindo, andar bien vestida, me encanta. O sea, yo no sé cuál es el problema de ser vanidoso. A ver, que me diga alguien. No sé. Me parece que es mejor ser vanidoso que ser ladrón o ser pecador, no sé, le puedo poner todos los pecados del Nuevo Testamento si quiere, ¿verdad? Me parece que ser vanidoso, pero aún así te señalan y te dicen, eso le pasó. Entonces, yo me sentía sumamente culpable y me sentía no merecedora de misericordia de parte de Dios, porque yo sentía que yo me había puesto en esa situación. Entonces, eso fue muy duro, ¿verdad? Enfrentar eso. Y efectivamente, cuando yo llego, cuando a mí me ingresan al hospital y me ingresan a cuidados intensivos, a mí en ese momento, lo que pasa es que ese es un testimonio muy grande, que eso es otro testimonio, pero voy a hacer así por lo menos para contestarte. A mí en ese momento, Dios me anuncia que me voy a morir. Y así, te puedo decir lo que yo sentí en el corazón, que Dios me decía en ese momento: tranquila, usted se va para el cielo, tranquilo, usted ha sido un buen ser humano, usted se va para el cielo, pero arregla tu casa, porque esta noche te vas a morir, ya te vas a morir. Y yo en ese momento, Cris, no la vi, pero fue la muerte vino hacia mí en ese momento y se puso del lado izquierdo de mi cama. No del derecho, no del frente de atrás, no, del lado izquierdo de mi cama. Se puso y ahí se quedó. En ese ¿Y cómo momento era? ¿Era una sombra? no era una presencia, era una presencia. Y en ese momento, y además yo en cuidados intensivos, donde todas las noches veía morir gente, yo no te puedo explicar. Y además en San Juan de Dios, que es un hueco, un sótano oscuro, o sea, es terrible aquello, ¿verdad? Y en ese momento, o sea, Dios me dio, arregla tu casa, como decir, arregla los papeles, ya, toda, haga la oración, entregue su alma, pida perdón, y usted se va para el cielo. Y en ese momento Dios me hizo así, y me volvió el rostro, y entró en un silencio. Y eso es lo peor que puede tener. Yo en ese, o sea, cuando dicen que Jesús tuvo un silencio cuando Dios le volvió la cara para no ver el peso del pecado, porque la gloria de Dios no puede, no, o sea, jamás puede involucrarse con el pecado. Entonces, dicen que por eso fue que Jesús le dijo que porque lo había abandonado, era porque por el peso del pecado que él estaba llevando. Entonces, en ese momento, entonces dicen que ese es el silencio de Dios. Bueno, obviamente no en las mismas circunstancias, jamás, ¿verdad? Jesús es Dios y es único, ¿verdad? Y su milagro nos salvó y su sacrificio nos salvó, nada que se compare. Pero digamos, yo sí sentí lo que era el silencio de Dios en ese momento, y a partir de ahí, yo por más que oraba, era como que si yo estaba en un búnker, y fue muy duro, porque cada vez que yo entraba a sala de operaciones, yo entré más o menos como 12 veces a cirugías totales y como 7 veces al tanque, que es el tanque es de las peores cosas que puede pasar un quemado, es algo espantoso. Y sobreviví. Y la gente me dirá, entonces usted no tenía la muerte anunciada, porque Dios no se arrepiente. Y yo te puedo mostrar bíblicamente, es más, se los voy a dejar de tarea, dejar de tarea en Segunda de Reyes. A mí después Dios me enseñó cómo todo lo que yo pasé estaba en la Biblia, desde arregla tu casa, ¿verdad? Porque vemos en Segunda de Reyes, el capítulo 20, cuando el rey Isaquías se enferma y Dios le dice al profeta Isaías que vaya y le anuncia la muerte. Diga, vaya, dígale a él que se va a morir hoy. Isaías va y le dice
te vas a morir, arregla tu casa, porque esta noche te vas a morir. Y la Biblia cuenta que Isaquías, el rey, que era un hombre justo, estaba en cama, postrado en cama muy grave, y él volvió su rostro a la pared y le pidió a Dios y le dijo que lo salvara, que él era un hombre bueno, que siempre había hecho la voluntad de Dios. Y entonces, cuando el profeta Isaías iba saliendo, Dios le dijo, hey, Isaías, momento, vaya, devuélvase. Dígale al rey Ezequías, que le voy a conceder lo que me pidió, que le voy a dar 15 años más de vida. Así que ese hecho bíblico me demuestra que lo que Dios hizo conmigo es cierto. ¿Cuánto me va a dar Dios más? No sé si 15 años. Yo le digo, ¿qué más? Yo digo, Diosito santo, que sea más de 15 años. Pero demuestra que Dios en su omnipotencia, Él puede quitarte o darte la vida si le da la gana, si Él quiere. Él te puede decir una cosa y después puede cambiar de opinión, sí, y eso no es arrepentirse, es que Él en su misericordia puede darnos nuevas oportunidades y eso fue lo que pasó. El cómo pasó, ahí está el detalle, pero eso es otra conversación, Cris. Es una lucha espiritual grandísima que tiene que ver con promesas de Dios, con búsqueda en la Biblia. Bueno, es una lucha, no tenés una idea. Yo pasé como un mes en lucha espiritual, hasta que yo me di cuenta, yo sentí cuando ya la muerte me dejó, cada vez iba mala, hasta que ya la madre jaló, la parca se fue. Así que yo sé que eso cuesta creerlo, por eso, digamos, al que es creyente sí lo puede creer, al que es no creyente, pues obviamente no lo va a creer. Y al que es creyente, por eso le saqué este capítulo de la Biblia, que es en Segunda de Reyes, capítulo 20, para que lean toda la historia y se den cuenta como sí, efectivamente, Dios le puede dar oportunidades nuevas a la gente de vida. Sí, de hecho, la lectura que yo hice hoy es como relacionada con la de ayer y era alguien que le quería quitar una propiedad a alguien. Yo no me sé los nombres bíblicos ni nada, pero sí me queda el mensaje. Y entonces decía que, bueno, ya le había robado, ahora quería la propiedad, mató a la persona para que le quedara la propiedad y El al hijo final pródigo, como, el hijo, sí. como se arre- Voy a mandar al hijo para que no lo maten, y si lo mataron, es esa. No, no, es otra. Es otra. Y resulta que al final la persona se arrepiente y entonces Dios le dice que ya no lo va a matar. Entonces, Bueno, bueno, por lo menos yo doy sí, fe de que en la sí, Biblia hay sí, bastantes sí. pasajes de A eso. ver, y eso es para que la gente no se confunda, porque ya nos desviamos un poco del tema, pero no importa, nada más para decirlo. El arrepentimiento es una capacidad del ser humano, solamente el ser humano. Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Es como decirte un derecho que Dios nos regaló. Ujú. Él dice, usted puede Sí, arrepentirse. es una Eso elección. es una elección, obviamente, Mm. pero eso es intrínseco al ser humano, a la carne, a esto, al alma, a la carne, todo a lo que somos. No es de Dios, no es hombre para arrepentirse. Él no necesita, ni necesita permiso para darle vida a uno o resucitar a uno, quitarle, hacerle un milagro al otro. No, no. Dios es omnipotente y Él puede hacer lo que Él quiere ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollar esa fe? ¿Siempre ha sido así o hubo un antes y un después que te llevó? Cris, sí, eso es un proceso. A ver, yo siempre, digamos, siempre fui desde que tenía 13 años, bueno, de que era Huila, iba a los grupos juveniles de la Iglesia Católica y nos gustaba mucho a mis hermanas y a mí. Después empezamos a ir a una iglesia cristiana y digamos, siempre seguí, y mis hermanas y yo seguimos al día de hoy. Yo voy a una iglesia evangélica cristiana que se llama Vida Abundante aquí en Cariari Norte, que me gusta mucho porque tiene una doctrina muy sana y, digamos, muy apegada a la luz de la palabra, que eso es lo que yo busco, ¿verdad? Entonces me gusta mucho. Entonces, digamos que yo siempre he estado como con Dios, digámoslo así, ¿verdad? Pero que yo sienta que de verdad ahora es más o menos desde cuando mi hijo se enfermó. Cuando Eric se enfermó, ¿te acordás? Bueno, es que a mí de verdad que la vida me ha golpeado mucho. Cuando Eric se enfermó en linfoma Hodgkins, de que casi se me muere mi Willa.
Eric tenía en ese momento Oigan, 15 años. Mari, un paréntesis. Ajá. Para quienes nos ven en México, Huila en Costa Rica es escuincle, es niño, Sí. no lo que No todos lo otro, sabemos. sí, 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 ya me acordé. Perdón, No perdón. vayan a pensar Sí, que va a no, decir, pero ¿cómo tiene a Dios y habla de Huila? sí, perdón, Nada sí, más. perdón. Aquí los Huilas de nosotros, los chiquitos de nosotros, ¿verdad? Sí, me acordé porque tengo una Los amiga niños, mexicana, los porque niños. chiquitos también tiene doble Ay, sentido. juepuchica, bueno, y los niños, mis hijitos. Entonces, bueno, cuando mi hijo Eric se enfermó de linfoma Hodgkin, que estuvo muy, muy mal, casi se me muere y todo. Yo en ese momento, ya yo venía como, o sea, había salido de Canal 7 precisamente en el 2013, eh, y eso te golpea de alguna manera, y uno cuando se ve golpeado, los que creemos en Dios, siempre que hacemos, buscamos a Dios para que nos ayude, para que ¿verdad? Nos consuele, nos ayude, nos vuelva a dar un trabajo, todo eso. Yo como que había estado otra vez volviendo, digamos, de alguna manera a los caminos del Señor. Y ya cuando Eric se enfermó, fue cuando yo dije, no, yo de verdad tengo, o sea, si Dios me está haciendo pasar por esa prueba, yo tengo que agarrarme de Dios y gracias a Dios salimos adelante, fue un milagro perfecto también. Y a partir de ahí, bueno, me siguieron pasando cosas horribles. Yo me río, vea, por eso uno tiene que sonreírle a la vida y ser feliz a pesar Tener de la las capacidad circunstancias. de ya hasta Tener la reírse de eso. capacidad, exactamente. Digamos, Eric se me enferma a mí en el 2000, en el 2014. En el 2015 tengo el accidente de tránsito, Cris, terrible, o sea, para que la gente nada más sepa, o sea, yo venía con una Semana Santa, un Viernes Santo, ¿te acordás? Cuando yo decía, ni las gallinas ponen, le digo yo a mi esposo, devolvámonos. Andábamos, mi esposo con un carro lleno de chiquitos y yo con un carro lleno de chiquitos, todos los compañeritos de mi hijo, veníamos de la playa y un muchacho venía un Viernes Santo, drogado y borracho, en la 27 y él se pasó totalmente de este carril hasta al otro lado y en una curva me pegó de frente. Muy pocas personas sobreviven a un choque frontal. Yo venía como a 60 kilómetros por hora, él sí venía mucho más rápido, no sé, dicen que venía como a 90 kilómetros tal vez. Me dio de frente, yo casi muero, o sea, colapso de pulmones, el pie destruido, hematoma gigante, todo. Eh, Sufrimos la muerte de una persona. Fue muy duro ese momento, fue un momento muy duro, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios me hizo entender por qué tal vez yo pasé todo, en ese momento, por qué yo pasé todo lo de Eric. De alguna manera, algo se relacionaba a lo que había pasado un año antes con esta otra cosa. Y yo más bien me agarré más de Dios. Mucha gente diría, pero ustedes vean, agarrar y vean, más bien le seguían pasando cosas malas. Ujú. Pero yo te puedo decir, Cris, que por cada cosa mala que me pasó, hubo una cosa superior y buena que contrarrestó lo malo. Ahí es donde vos ves verdaderamente las bendiciones de Dios. Porque no es que no te van a pasar cosas malas, es que en medio de lo malo que te pase, Dios te puede salvar y te puede sacar. Y fue lo que me pasó a mí. Eso me pasó después bueno, en el 2015, acordate. Y claro, y en el 2018 me pasa esto. Y yo me acuerdo que en ese momento, ahí yo sí te puedo decir que yo, tal vez no es que dije, ¿por qué yo, Señor? Pero sí me enojé con Dios. Sí te puedo decir que de alguna manera yo, a pesar de que Dios en su misericordia me dio una nueva oportunidad de vida, porque me salvó a pesar de las quemadas, o sea, salí del hospital después de 3 meses, imagínate, cuidados intensivos después de 3 meses, y 6 meses después todavía tenía piel abierta. Cris, yo todavía iba a clínica del dolor, a curaciones y todo, que yo era terrible, pero yo me acuerdo que, digamos, posterior a que yo salí del hospital con las quemaduras horribles, o sea, yo no les puedo explicar lo feo de aquello, ¿verdad? Con la piel totalmente abierta que me mandaban a cámara hiperbárica. Pero yo me acuerdo que yo, a pesar de que estaba agradecida con Dios de que me hubiera dado una nueva oportunidad y haber ganado de alguna manera esa batalla espiritual que yo tuve, que también es bíblico porque Jacob
la tuvo y después se llamó Israel por eso. Es que todo tiene, usted tiene que buscar las cosas que le pasen en la Biblia para aprender las lecciones. Pero a pesar de todo eso, yo sentía como un resentimiento con Dios, Cris, porque yo decía, ¿por qué si yo soy un buen ser humano me pasan todas estas cosas? ¿Por qué si yo más bien trato de ser una buena hija, pecar lo menos posible, hago lo que Dios me pide? ¿Por qué? Bueno, Cris, vos me sabes, vos me conoces, vos sabes que soy una persona buena, decente, de familia. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué me siguen pasando cosas terribles? Entonces yo tenía como ese resentimiento con Dios, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ya a finales de diciembre, que ya podía caminar yo, incluso, y mi esposo me llevaba todos los días a la clínica bíblica para cámara hiperbárica. Yo iba todos los días a cámara hiperbárica, que me mandaban del San Juan de Dios. Primero me llevaban del San Juan, después cuando me sacaron me llevaba mi esposo. Ya yo podía caminar y me acuerdo que un día él no podía llevarme por algo. Y como yo no manejaba, me da miedo manejar en las condiciones, me fui en Uber, me acuerdo. Y yo me acuerdo que llegué a la clínica bíblica y entré por la calle vieja, por la clínica vieja, que tiene la capilla bonita. Y vieras que yo entré por ahí y fue como que algo me jaló así a la capilla. Y yo entré y me hinqué. Y fue como enfrentarme a Dios. Y yo en ese momento, o sea, de una vez me quebranté sin decir una sola palabra. Y lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y decirle a Dios, Señor, perdón. Yo no tengo por qué estar enojado con usted. O sea, la verdad es que a mí me puede pasar lo que sea. Yo no soy quien para decirle a Dios, no, Dios, ya no me pruebe más. Ah, no, Dios, póngame esta prueba, pero esta no. Ah, no, Dios, esto no se lo acepto. No, yo no soy quien. Y vieras que en ese momento le pedí perdón a Dios y tuve una paz. Y a ver, no te digo, Cris, que sí he estado muy traumatizada con cosas de pruebas. Y yo le digo a Dios que en su gran misericordia, yo le digo, Señor, no puedo decirte que no me provees, que no me mandes, no puedo, pero sí te pido que en tu gran misericordia me ayudes a verte siempre y si tengo que pasar por otra prueba dura, por favor no me sueltes, Diosito Santo, pero si es posible, páseme esta copa, como decía Jesús, ya no más, si es posible, ¿verdad? En realidad uno aprende, Cris, y vieras que yo soy una persona que estoy, a pesar de todas las cosas terribles que me han pasado, sigo siendo una persona feliz, agradecida con Dios. Yo todavía bailo, canto karaoke, hago mis catas de vino, me encanta viajar porque vos sabes que ando viajando por todo el mundo. Ya no me interesa eso sí, Cris, como antes, en la época de A nosotros, eso iba. en la época de 7 estrellas. Bueno, hacer la pregunta, te la doy la palabra. No. Contame cómo ha cambiado porque es también un bonito testimonio. Bueno, o sea, si usted pasa por todo eso y no cambió, achará. O sea, lástima, de nada te sirvió. La idea de que vos pases por pruebas y por cosas que te golpean, es que vos madures y crezcas como ser humano. Si no, entonces, ¿para qué? O sea, no. Entonces yo sigo siendo la misma de antes, vacilona, extrovertida, gritona, todo lo que vos me querás decir, pero creo que de alguna manera soy un poco más sabia. Y ahora tengo muy claro qué es más importante en mi vida y quiénes son más importantes en mi vida. Por supuesto que mi familia es lo más importante de mi vida. Después de Dios, mi familia es lo más importante. Cris, ya no me preocupo por la cartera del año. ¿Te acordás antes nosotros cuando estábamos las 7 estrellas? Que la mejor ropa, que la mejor cartera, que esto, que el... madre, ahora, vea cómo anda el pelo. No me lo puedo hacer. Vea, aquí ando, rubia. Yo soy rubia natural, para los que me ven en México, soy rubia natural. Vean, no he podido irme a hacer el pelo. Claro que me lo quiero ir a hacer, porque como te digo yo soy vanidosa y quiero irme. Pero vos crees que eso me quita no, el momento en que pueda me lo voy a ir a hacer. Y ya no hay afán. No, ya no hay afán de nada. El carro que tengo, Cris, si Fernando me lo quiere cambiar, mi marido, ¿verdad? Si me lo quiere cambiar, que me lo cambie. Si no, me quedo con eso hasta que ya no sirva. Ya no quiero una cartera más ahí. Es más,
puedo vender las que tengo ahí, tengo una pequeña fortuna en carteras, Cris, y vos lo sabés, o sea, no me interesa, ya no me interesa nada, no me interesa aparentar, no me interesa si a alguien le caigo bien o mal, no me interesa, quiero amar al que me ame, quiero ayudar al que pueda ayudar, quiero abrazar a mis hijos, a mi familia, quiero viajar, ¿por qué? Porque quiero experiencias de vida, me cuido montones en la comida, pero porque quiero cuidar mi salud, porque me amo. Por Claro, eso me porque cuido en lo que como y por eso hago ejercicios, porque amo mi cuerpo y no quiero estar enferma. Pero igual si un día me quiero, porque digamos, vos sabes que yo casi no como carbohidratos, pero digamos, si el fin de semana me quiero comer una hamburguesa, me la como, o un pedazo de cake de chocolate, me lo como y punto. Entre semana hago mis ejercicios, como proteína, casi no como carbohidratos, y llevo una vida en paz. Mis amigos pasaron de ser todo Costa Rica, 5 millones, que todo el mundo conocía a Maricruz y era amigo de Maricruz, y que todavía la gente le calle Maricruz, todo el mundo, ¿ok? Pasaron a ser así, contados con los dedos de la mano. Ujú. Y yo le digo a la gente, he encontrado de verdad la paz que yo le pedía tanto a Dios, porque yo en mis oraciones siempre le decía a Dios, Dios, dame paz. Y ve que vacilón, Dios me dijo, ¿quieres paz? Aquí la tengo. Pero Pues la paz es, primero había que pasar por fuego. no, y no solo eso, la paz es lejos de la televisión, Cris. Sí, No de lo es en que la uno más televisión. ama y de lo que uno decía, no puedo vivir Ah, sin. Dios me dijo, ¿usted quiere paz? Ok, ahí está, ahí Eso es está. como la oración que yo hice de dame, Señor, lo que tú sabes que es bueno para mí y Y yo no no sé sé pedirlo, pedirte. exacto, y no sé ¡Pa! pedirte, ¿sí? La de Canal 7, ¿te acuerdas? Eso es cierto. No, no, ¡Qué Cris, fuerte! cállate. Y yo le dije a Dios, Señor, quítame de mi vida a la Lo que gente no sea bueno. que no sea buena para mí. Cris, Ujú. no tenés una idea la limpia que hizo Dios en mi vida, que yo hasta me quedé asustada. En un momento yo dije, santo Dios, o sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Así que, Pero bueno, uno tiene que saber cuando uno pide si está dispuesto a pagar el exacto, precio por lo que viene, porque exacto. realmente a veces se lleva uno sorpresas. Yo estoy demasiado agradecido contigo, Mari, porque hoy pues nos has recordado que algo yo siento que todos necesitábamos escuchar, que Bueno, muchas Dios veces primero. la vida nos rompe los planes, nos quita aquello que creíamos que nos definía y nos enfrenta a pruebas que jamás habríamos elegido. Así es. Pero también nos demuestra que siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Qué lindo cuando uno se valora, como tú lo dijiste. Gracias por abrir tu corazón, por enseñarnos que una cicatriz no siempre es una señal de lo que perdimos, sino que puede ser la prueba de todo lo que hemos sido capaces de sobrevivir. Así es. Gracias de verdad, Mari, me siento muy honrado. Sabes que Te quiero mucho, no hables. Pues nos ponemos a llorar los dos. Nos ponemos a llorar los dos. No, gracias a vos que siempre hemos estado ahí tantos años juntos, mi Cris. Amado, nunca voy a olvidar cuando allá en México, en el Gozo Nacional, me fuiste a rescatar del concierto de Timbiriche, que yo lloraba y lloraba. Después de una entrevista que le hice a los Timbiriche, y dijo, quedaste del concierto, y yo lloraba y lloraba porque yo decía, decía yo. la vez que le digo a Mari, venite porque vamos a hacer Thanksgiving. Y Sí, qué entonces bonito. llegó toda así. Ay, es que yo le dije al chofer que había mucho tráfico, pero la gente no se quitaba. Y yo le dije, pítele, pítele. Y el Y señor, entonces el señor le dijo, ay, joven, usted no es de aquí, ¿verdad? y que me dijo, Este, no diga esa palabra que suena muy feo. Yo, ¿qué es? Y él quería ser tan decente que dijo, es que está hablando del órgano reproductor masculino. Ve que decente, no sé. Y yo, ay, Dios mío, qué pecado. Pero no, yo agradecida entonces, con vos, Cris, de verdad. no, de verdad, muchas gracias por compartir pues parte de tu historia. Sé que muchas personas se pueden ver reflejados, has dejado cantidad de mensajes, y no tenemos que estar todos en una misma congregación o una misma iglesia, Exacto. simplemente buscar una relación con Dios. Lean la Biblia. Y es Y que ese lo que, Jeremías 29:11, por ese futuro y esa esperanza. En los planes de Dios son amén. los que queremos.
Amén. Y sí, qué importante recordarnos que los planes de Dios son para bien, Y no para mal. y que todo lo que pasa es bueno, aunque Así es, nosotros no lo veamos en el momento y así creamos. es. Creo que muchas personas que hemos pasado cosas a la par de lo que tú has pasado, si elegimos una sola cosa, diríamos, ay caray, o sea, de verdad Muy que yo soy el difícil. que tengo que ir a decirle, perdóname Dios por ofender, porque realmente lo que he pasado tal vez no ha sido tan grave. Así es, Pero bueno, cada quien también tiene sus pruebas diferentes y así también su es. nivel de sentir que fue grave o no. De verdad, muchas gracias, Mari, por este espacio y nos vemos en el siguiente episodio de Cris, Bendita la Hora. nada más para decirles que me sigan en mis redes sociales, Maricruz Leiva Sí, Oficial. aquí los vamos a poner. A Ah, ver, ok, dilo. tanto en Instagram como en Facebook, Maricruz Leiva Oficial. TikTok no tengo porque ya no lo logro. Ya 3 son muchas para mí. Así que bueno, No, tienes que empezar TikTok. Serías un beso la a todos. reina tica de Ya te TikTok, estoy imaginaste. seguro. Un beso a todos. Claro. Bye, bye. Dios los bendiga. Bye. Gracias por pausar y escucharnos. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar es nuestra forma de avanzar.